dos maestros que también van a dejar la víbora chillando, así como la ha dejado el querido Jaime Hernández. Es el maestro, el doctor Ángel Valderas Puga, experto en energía y petróleo, un hombre que sabe de lo que habla y con los pelos de la burra en la mano, y el querido Daniel Marmolejo. ¿Qué le puedo decir de Daniel? Amigo, comprometido, mexicano, que con profundo amor por su patria sigue exhibiendo a los corruptos que nos han dejado en una situación que hoy nos ocupa a todos. Déjeme saludar primero al doctor Ángel Valderas Puga. ¿Cómo estás, doctor? Muchas gracias por tu paciencia. Buenas noches. Vicente, ¿me escuchas? ¿Me escuchan? Ahí te escucho con algún retraso, pero te escuchamos, doctor. Bueno, espero que se escuche bien, aunque sea con retraso. Pues aquí siguiendo, transmitiendo desde Ciudad de México, vine a grabar un programa que se transmite hoy en Canal 11 a las 10 de la noche con John Ackerman, justamente sobre el tema de la reforma del sector eléctrico. Y bueno, hoy con la noticia de que el Senado ya aprobó los cambios a la ley minera, aprobados ayer lunes por la Cámara de Diputados, en donde pues estos monitos de la oposición pues se abstuvieron, no tuvieron el coraje de votar en contra, y de alguna manera la ley minera pues digamos que retoma parte de lo que no pudo entrar en la reforma eléctrica. Y un saludo a Gabriel Lechuga. Estoy transmitiendo desde su casa, Vicente, imagínate. Él vive ahora en Tequisquiapan, Querétaro, y bueno, pues gracias por la hospitalidad. Aquí andamos, Vicente. Claro que sí, doctor, y también saludo al querido Daniel Marmolejo. Ya les decía, el querido Daniel Marmolejo, periodista independiente, documentalista y miembro de esta gran familia sin censura. ¿Cómo estás, Daniel? Querido Vicente, ¿qué tal, doctor Ángel? Con mucho cariño. Aquí, Vicente, en un momento muy importante para la historia de México, donde estaríamos asegurando gran parte de nuestro porvenir como nación, en aras de una trascendencia en el terreno industrial. Cuando se hablaba del mundo posindustrial y cuando México se veía prácticamente desarmado ante las grandes potencias y ante la caída justamente de los sectores industriales, principalmente en Estados Unidos, y que México, desde que se sabía, con el supuesto Tratado de Bucareli, quedó totalmente a un lado de poder desarrollarse industrialmente, y por eso no tenemos vehículos mexicanos, aviones mexicanos, barcos mexicanos como tal. No hemos podido exportar marcas mexicanas en los sectores industriales. Hoy pudiéramos estar garantizando a través de las iniciativas del presidente López Obrador ese futuro. Entonces, pues me siento muy contento por lo que ha sucedido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, posterior al tema de la reforma eléctrica, y con mucho cariño saludarlos, Vicente, esta noche. Claro que sí, Daniel. Déjenme preguntar, después del voto contra la reforma eléctrica de la oposición, que por cierto tuvo una fiesta muy cortita, porque su tufo de soberbia, su gritonear el domingo por la noche se acabó el lunes por la mañana al mediodía, y hoy en el Senado por las mismas. Cuando no dicen que el litio está, bueno, antes de entrar al tema del litio, ¿y ahora qué, doctor Ángel Valderas Puga? Porque además en la oposición andan chillando porque les estamos cumpliendo lo que les prometimos, que íbamos a exhibir nombre, apellido, y si se podía hasta foto, dependiendo de cómo votaran. Y creo que no hay nada de malo en eso, que se responsabilicen de cómo votan en su respectiva cámara, ¿no? Vicente, pues ya están mayorcitos y mayorcitas que asuman su responsabilidad. Mira, yo lo he venido diciendo, tiene que ser directo, Daniel, tiene que ser claro, no es un insulto, no es algo demagógico.
el decirles que son traidores a la patria es la realidad. Quedó demostrado en este debate que comenzó, digamos, lentamente o con poco volumen, comenzó a principios del año pasado con la ley de la industria eléctrica. Si esa ley de la industria eléctrica no hubiera sido bloqueada por parte del Poder Judicial con una serie de amparos totalmente absurdos, 4 empresas desconocidas, fachada, patito, mini empresas, nanoempresas, disque mexicanas del sector eléctrico, a las que el juez Juan Pablo Fierro les concede un amparo, pero de manera totalmente inédita, extiende el amparo a Iberdrola, a Naturgy, a Sempra, a Engie, que para que no se vieran en desventaja económica contra estas 4 empresas enanas de las cuales hasta ni vale la pena aprenderse el nombre. Algo verdaderamente absurdo. Yo creo que no pusieron atención, Vicente, Daniel, pero Andrés Manuel lo estuvo avisando muchas veces. Creo que hemos perdido la comunicación con el doctor Ángel Valderas Puga. En la medida en que regrese al sistema, por favor avísenme, compañeros de producción, pero mientras regresa el doctor Ángel Valderas Puga, también escucho tu opinión, querido Daniel Marmolejo. Creo, Dani, perdón que te interrumpa. Sí, a ver si ahí me escuchas, Vicente. Muchas sí gracias. Sí, gracias, una disculpa de mi parte. Acción Nacional, desde su coordinación parlamentaria, ha tratado de mover el asunto como si se tratara de violencia política de género. Igualmente el PRD, tratando de cobijar a la diputada Edna Díaz y al proyecto cabildero que ellos han representado. Lo tratan de hacer de esa forma porque se han quedado prácticamente sin argumentos ante el pueblo de México. Pero el pueblo, cuando dice se la va a cobrar, no es que tú se lo dijeras a ellos, sino que representando la opinión popular, se los hiciste saber a los legisladores de la oposición y por eso también han atacado a Sin Censura. Pero bien lo dice el doctor Ángel Valderas, ya están grandes como para responsabilizarse de sus actos. Y hay un camino que es el procedimiento, y también se lo hiciste saber a Cuadri cuando le cuestionaste sobre los moches, lo que ha sufrido Jorge Luis Lavalle Mauri, que ese es el procedimiento que se tendría que seguir en una investigación para determinar cuáles son los patrimonios, los saberes de los diputados que estarían obviamente participando en esta defensa corporativa. Pero algo importante, Vicente, es imagínate qué hubiese pasado con el litio si Ricardo Anaya o José Antonio Meade fuesen, alguno de ellos, presidente de la República. Imagínate este patrimonio tan poderoso, tan importante, como ya lo hubiera negociado. Si Ricardo Anaya había negociado la operación fraudulenta de unas bodegas con un grupo de interés para simular una operación que tenía otros costos, con unas bodegas en Querétaro, imagínate este enano conceptual con el litio, se hubiese vuelto loco. Y otro que está totalmente silenciado, que es José Antonio Meade, lo que hubiese recibido como presiones políticas de Luis Videgaray para poderle conceder el litio a todas las empresas en las más de 30 concesiones que hay en este momento en nuestro país, garantizándoles una riqueza extractivista. Entonces, esto realmente es fundamental, porque así como se fueron contra el pueblo,
rebotando la iniciativa del presidente, el presidente se fue contra ellos y a favor del pueblo, transfiriendo esta riqueza mineral que, si bien se ha expresado, forma parte de los recursos de la nación, los cuales, de acuerdo a la Constitución, los recursos del subsuelo pertenecen a México, sin importar en el terreno de quien se encuentre. La realidad es de que el extractivismo minero que hemos visto con el oro, por ejemplo, lo deben de calcular como si fueran arena o piedras, de tal suerte que no tenemos los beneficios de la extracción de oro en México. Me parece que desde el Senado de la República hay un enfoque de Napoleón Gómez Urrutia, el senador que conoce bien este tema, que en muy pocos años han extraído más oro los canadienses que los 3 siglos que duró el periodo virreinal en México. Si así es, ellos no nos han entregado cuentas, los canadienses, quienes tenían la mayor concesión, la mayor cantidad de concesiones para el tema del litio. Qué bueno, Vicente, que en el 2018 nos logramos salvar de estos sátrapas que hubiesen entregado hoy a nuestro país. Yo te apuesto, quizás suena un poco fantasioso, pero las grandes empresas farmacéuticas estaban negociando hasta patrimonio cultural de los países con tal de poderles dar la vacuna. Y olvídate, las pirámides de Teotihuacán ya pertenecerían a Disney en este momento y ya no a los mexicanos, si hubiesen continuado estas visiones retrógradas de privatizar, de entregar, de concesionar, de usufructuar y de que no hubiese un beneficio para México. Hoy, con el tema del litio, estaría garantizado el pago de la deuda externa de México, y aunque se habla del cloruro de litio, del bromuro de litio, como sustancias que son consecuencia de un proceso industrial, yo me iría más lejos. Me iría que la industria del litio, como lo fue en su momento la industria petrolera y la industria petroquímica, nos llevaría a otros niveles industriales, no solamente de entregarle a Elon Musk el producto que puede ser aplicado, sino en las diferentes aplicaciones industriales donde tendríamos que desarrollar una gama de empresas paraestatales. Ya que estamos avanzando en el diálogo, ya regresó el doctor Ángel Valderas Puga por cualquier situación que está fuera de nuestro control, salió del sistema, ya ha regresado y bueno, avanzando en el diálogo, doctor, no sé si quieras cerrar tus comentarios anteriores, pero también te planteo a esta oposición que dice que el litio se puso de moda. ¿Quién lo dijo? Creo que Damián Cepeda, esta mañana en comisiones en el Senado, que por eso se pone, que tiene tanto interés, que porque está de moda. Fíjense nada más cuántos años tiene de moda el petróleo. Y hoy hace un rato escuchábamos a Xóchitl Gálvez decir que, pues que son unos cuantos gramos de litio y que es más, ya no es tan buen negocio. No, qué cosa con esta gente, doctor. Mira, Vicente, bueno, primero disculpas, acá donde estoy está lloviendo, entonces se cayó el internet. Mira, un poco lo que decía Daniel, escuché su último comentario. Tenemos una oposición, y también digo con lo que decía antes Jaime Hernández. Mira, tenemos una oposición que da pena ajena. Son, por un lado, ignorantes. Y yo quería cerrar el comentario anterior. Son traidores a la patria porque en este debate de un año quedó perfectamente demostrado que las empresas que generan energía eléctrica en este país son extranjeras. No hay ni una sola, y si estoy mintiendo, que alguien lo ponga aquí en los comentarios y que me diga una sola compañía, una sola compañía mexicana que esté generando energía eléctrica de manera relevante. Daniel, Vicente, todo el público que nos siguen sin censura, no hay. Todos estos 220 y tantos diputados y diputadas que votaron el domingo en contra de la reforma son traidores a la patria.
no es un adjetivo gratuito, yo decía hace rato, no es un insulto, no es que uno esté molesto. Mira, yo, Vicente, yo no podría estarlo molesto y ni siquiera decepcionado por una sencilla razón. Pues yo hago análisis matemáticos desde 2018. Yo sabía perfectamente que Morena y aliados no tienen la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en la Cámara de Senadores. Por lo tanto, cualquier reforma constitucional iba a sufrir para ser aprobada. Eso lo tenemos que tener bien claros, porque hay gente que cree que en el primer trienio de este sexenio se tenía mayoría calificada. No, nunca se ha tenido mayoría calificada. Por lo tanto, se requeriría una oposición nacionalista, patriota, con visión de largo plazo. Sin embargo, lo que vimos el domingo en el Congreso fue a una serie de payasos y payasas con una serie de cartelones estúpidos, repitiendo sin cesar falacias como la que acabas de decir de Xóchitl Gálvez. Que Xóchitl Gálvez le vaya a decir a Elon Musk o que le vaya a decir a la Asamblea de las Naciones Unidas para el Cambio Climático que el litio no vale nada, que es algo que está de moda. Mira, digo, es casi imposible debatir con gente tan ignorante, porque además, si ella dice que son unos cuantos gramos, pues, ¿por qué no votó a favor? O sea, ¿cuál es el problema? Sean unos cuantos gramos o sean toneladas, lo que se aprobó en la ley minera, ya ratificado por el Senado, es que la riqueza que salga de ahí, poca o mucha, es una riqueza del pueblo de México. Estos señores, panistas y priistas, ya los vimos 36 años en el poder. En 36 años lograron construir una barda de una refinería inexistente en el Arco Norte, la Estela de Luz, y de ahí en fuera no construyeron nada, ni siquiera fueron capaces de construir el tren rápido Toluca, Ciudad de México. Son totalmente ineficientes y creen que todos los demás son ineficientes como ellos. Pero la votación del domingo nos exhibió que son traidores a la patria y que merece el pueblo de México tener nombre y apellido de diputadas y diputados que votaron contra el pueblo de México, contra nuestras niñas, contra nuestros niños, contra nuestra gente de la tercera edad, votaron contra nuestras paleterías La Michoacana, contra nuestras tintorerías, contra nuestras lavanderías, contra nuestras panaderías, contra nuestras empresas medianas y grandes. Votaron contra México y salen con sus cartoncitos. Vi a uno del PRI que decía que porque estaban por tarifas más bajas. Yo quisiera que alguien aquí nos recordara en 36 años cuándo bajaron el precio de la gasolina, del diésel, del gas natural o de la electricidad. La respuesta es nunca. Estuvieron 36 años en el poder y lo único que hicieron fue aumentar los precios de todos los combustibles. No tienen credibilidad y terminaron quemados. Por un lado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy mismo ratificó que la ley de la industria eléctrica no es inconstitucional. Por otro lado, con la ley minera se protege el litio. No es todo lo que se pretendía en la reforma constitucional, pero se las tenemos que cobrar en las elecciones de junio. Les quedan 6 semanas para que sientan el rigor del voto de mexicanas y mexicanos que fueron agredidos. Por eso tenemos que seguir hablando de este tema, porque como dicen los españoles, que no se vayan de rositas,
o sea que votan en contra de la patria y no quieren que aparezca su nombre. Ya están mayorcitas y mayorcitos para hacerse responsable del sentido de su voto. Así es, y nada más para hacerle justo a la historia, doctor, el que dijo que se puso de moda el litio por cuestiones políticas fue Miguel Ángel Mancera, que al final, para efectos de este diálogo y de los resultados, es lo mismo, el PRIAN-RD. Pero mi querido Daniel Marmolejo, si la oposición cantaba victoria el domingo, que ya creo que no la canta tan abiertamente y tan profusamente hoy, espérate a que el presidente firme, porque ya del Senado le envían al presidente para su publicación la ley, la nueva ley minera. Espérate que el presidente Andrés Manuel López Obrador haga el anuncio en la mañanera para que digan que esto es una dictadura, que esto es lo que hemos escuchado de la oposición. Pero la gente tiene que abrir los ojos, no solamente para cobrar facturas políticas en las urnas, como lo acaba de decir el doctor Ángel Valderas Puga, porque yo quiero hacer nuevamente la aclaración. Aquí cuando decimos nos la vamos a cobrar, no quiere decir de forma física, no a la violencia, es vamos a meterse la doblada en la urna, como diría Paco Ignacio Taibo II, entendió el que entendió, la papeleta pues, porque luego se sienten, ya ves que hay unos muy mochos que van a misa todos los domingos, pero traicionan a su gente, nada más para aclarar, pero en este sentido, querido Daniel, escucho tu opinión sobre esto que estoy planteando. Cuando el presidente rubrique y cuando esto sea publicado en el diario oficial, cuando nosotros podamos ser testigos, Vicente, de este acto, el presidente le está dando garantías a varios procesos históricos de nuestro país en el campo de la transformación tecnológica e industrial, pero también le está dando un beneficio a quien va a ser, por lo pronto, él o la candidata de Morena y de la coalición en el 2024. Le está entregando un país totalmente diferente al que él recibió, con programas sociales, con garantías de que el litio no se escape, dándoles la exploración y la explotación. Decimos que es nuestro, que es nacional, que es constitucional, pero a fin de cuentas no sabemos ni siquiera qué tanta cantidad es la que se extrae, por ejemplo, del oro. El presidente les está dando un patrimonio económico que creció descomunalmente a partir, esta es la inversión de los neoliberales, es totalmente al revés, positivo para nosotros. Creció impresionantemente el control de la riqueza y de la soberanía nacional con 2 refinerías, con un proyecto de dispersión de recursos públicos y con otras cosas que van a dar garantía para las futuras generaciones, porque lo hemos comentado y siempre hay que rectificar esto, con estos recursos, estos yacimientos, se pudiera pagar más de 300 veces el valor del FOBAPROA, que es de 1 billón aproximadamente, Vicente. Se pudiera cubrir los apoyos que ofrece el gobierno, que son constitucionales, por 610 años. Tenemos para pagar nuestras deudas y tenemos para salir adelante de la forma en la que Rusia, pues también logró salir adelante con el gas. Y para nosotros quitarnos el tema de la deuda externa, que pues esto creció muy fuerte cuando termina el proyecto del bienestar y de este desarrollo estabilizador, para entrar al desarrollo compartido y al neoliberalismo, es cuando más creció la deuda y más creció la desigualdad. Entonces ahora hay que enfocar muy bien la estrategia. Déjame ser fuerte en esta reflexión, Vicente. Si el presidente ha sido capaz de dar todas estas garantías al Estado-Nación a través de su soberanía y de un camino, y aún todavía en la necesidad de tejer un porvenir
a través de diferentes estrategias que permitan que las secretarías de Estado, que las empresas del gobierno puedan fortalecerse, va para allá con toda la fuerza. Va a ser necesario, Vicente, cambiar a varios funcionarios del gobierno de la 4T. Y va a ser necesario cambiarlos porque no todos estarían trabajando al nivel conceptual, al ritmo y a la altura con la que está actuando el presidente. Yo creo que tiene que haber cambios en la Secretaría de Economía, tiene que nombrarse la Secretaría de Economía Social, porque es el modelo que va a reactivar. Y desde aquí un saludo muy grande a la Cooperativa Cruz Azul, que ayer tuvo su Asamblea General Ordinaria, un aspecto muy importante que tú y yo hemos manejado, conocido, confrontado dentro de los análisis en distintos momentos, pero necesitamos muchos modelos parecidos para que México pueda reactivarse económicamente y no solamente depender de los programas del bienestar. Este enfoque es fundamental. Los programas del bienestar, para que México pueda prosperar, deben de durar el tiempo que sea necesario mientras se desarrolla una economía social, que no la tenemos. Puedo ser un poco, digamos, rudo también en este comentario. Desde 1988 hasta la fecha, Carlos Slim sigue jugando Monopoly con todos los presidentes de la República neoliberales y con Andrés Manuel López Obrador también, porque es importante que los oligarcas dejen de seguir jugando Monopoly con los futuros presidentes de nuestra nación y empezamos a social. Ese es el paso al que hay que seguir y también es la obligación a la cual se va a enfrentar la Cuarta Transformación de terminar de armonizar las secretarías de Estado y también el gabinete ampliado, que es el gabinete de las empresas paraestatales. Se requieren cambios aún, Vicente. No han sido suficientes, tanto en la FGR, que es el aparato de justicia, como también en la cuestión del gobierno en otras estrategias políticas de cara al siglo XXI. Déjenme rescatar declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno a la decisión que se tomó ayer. Las de mañana seguramente serán sobre la decisión que se tomó hoy en el Senado, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció y aplaudió precisamente esta decisión que se toma de nacionalizar el litio en la Cámara de Diputados. Creo que tienes las declaraciones, Adriana, las vemos y las escuchamos aquí en la mesa de diálogo con el doctor Ángel Valderas Puga y el querido Daniel Marmolejo. ¿De que para qué vamos a tener el litio si nos va a faltar la tecnología? Sí, pero ahí vamos a ir desarrollando la tecnología, o se adquiere, pero el litio es nuestro. Es un poco lo que sucedió cuando la expropiación petrolera. Nos condenaron las empresas extranjeras diciendo de que no íbamos a poder sacar adelante la industria petrolera y que los íbamos a ir a buscar porque no íbamos a tener la tecnología. Y los trabajadores petroleros, los técnicos petroleros mexicanos sacaron adelante a Pemex. Entonces fue una muy buena decisión la del día de ayer. A ver si no le jalan las orejas a los que no hicieron su trabajo completo, porque pensaron que bloqueando la reforma constitucional ya con eso estaba resuelto. No. Me doy cuenta de que están
molestos por la actitud del periódico Reforma, que es el vocero del grupo conservador, es el boletín. Entonces está dale y dale de que no se contó bien en la Suprema Corte. Pues sí, no les gustó la decisión de la Corte y tampoco la de ayer. Bueno, pues ahí están las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, que para mí son importantísimas para entender su jugada en el ajedrez político, doctor Ángel Valderas Puga. Que nadie se extrañe ni se sorprenda. Vamos a desarrollar la tecnología, pero el litio es de nosotros. Así pasó cuando la expropiación petrolera, y hasta el momento ya ven lo que tenemos en el caso de Pemex, que puede estar a debate las pérdidas de cómo se ha manejado. Y por cierto, no le podemos creer a los neoliberales, a los prianredistas, a los que suspiran con regresar al régimen anterior, doctor Ángel Valderas Puga. Enrique Peña Nieto nos dijo que se nos había secado la gallina de los huevos de oro. Ahora en este debate nos dicen que la Comisión Federal de Electricidad le apuesta a las energías sucias. Bueno, pues ahora se tendrán que tragar todo con esta victoria del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en torno al litio, y que, por cierto, tampoco nos sorprendan los amparos, los ataques legales que se vengan. Pues, Vicente, yo te recordaría aquella canción de Víctor Jara, Aquí me quedo, siempre los ricos fueron extranjeros, que se vayan a Miami con sus tías. Yo no quiero la patria dividida, que se vayan lejos con su melodía. Tanto aman al extranjero, ¿por qué no se van para allá? Porque no tienen nada que ofrecer, porque es gente que no sabría sobrevivir en el extranjero. Ellos están bien cómodos en México recibiendo migajas. Y hace ratito decía, el león piensa que todos son de su condición. Si ellos fueron tan ineptos para en 36 años no construir ni una sola obra relevante de infraestructura pública, no construyeron ningún aeropuerto, ningún tren, ninguna refinería, ningún corredor logístico, eso no quiere decir que los demás no podamos. Efectivamente, hoy el presidente recupera, es hasta ofensivo. 1938 en México habría 1 o 2 ingenieros petroleros mexicanos en todo el país. En 1938, menos del 45% de la población tenía acceso a la electricidad. Teníamos una alta tasa de analfabetismo. No existía la gran mayoría de facultades de ingeniería de este país. No existía el Politécnico Nacional. No existía el TEC-NM. Y nos vienen a decir los panistas y las panistas que no tenemos tecnología. Señores, si la tecnología no existe, una, se puede desarrollar y tenemos recursos humanos para desarrollarla. 2, se puede comprar porque la tecnología se vende. 3, incluso hay tecnología que se puede rentar. Todo depende de qué. Pero a mí me parece ofensivo que en 2022 se nos venga a decir a mexicanas y mexicanos que no podemos. Yo me preguntaría entonces, ¿de qué sirven todas las facultades de ingeniería del país? ¿De qué sirven nuestros posgrados, nuestras maestrías, nuestros doctorados, si no es justamente para crear conocimiento?
Ya basta que nos digan que no podemos, que solamente los extranjeros pueden. Eso solamente lo cree una derecha que permanentemente depende de extranjeros. Es verdaderamente ofensivo. Lo planteaba hace rato Daniel, es un camino de largo plazo, Vicente, pero este país tiene que apostarle definitivamente a políticas públicas como las que instituyeron en sus países China, Corea del Sur, que hace 40 años tenían indicadores económicos, socioeconómicos por debajo de México, incluso la misma España. Pero salieron adelante con inversiones en ciencia y tecnología, en educación. Ya basta que nos vengan con el choro de que no se puede, de que no se tiene la tecnología. A ver, deberían de decir, nosotros no podemos. Ah, bueno, ahí sí se las creo, porque son unos inútiles que en el gobierno, con un precio del barril de petróleo arriba de $100, fueron incapaces de hacer algo decente para este país. Nomás para lo único que son buenos es para vender petróleo crudo y luego comprar gasolina, diésel. Para lo único que son buenos es para dejar de producir gas natural y luego importarlo. Para lo único que son buenos es para cambiar los usos del suelo, para darle a las mineras canadienses miles de hectáreas para que la riqueza se la lleven de México. Para lo único que son buenos fue para entregarle a empresas extranjeras la mejor zona para generar energía eléctrica a partir del viento, que es el istmo de Tehuantepec. Para eso sí son buenos. Oye, sí, pero que no embarren, Vicente, Daniel. Ellos, ustedes, panistas, son los que son unos inútiles. Ya los vimos en el gobierno, 2 sexenios. Bueno, ustedes son inútiles, por eso se van al basurero de la historia, precisamente por inútiles. No sé si tengas tiempo, pero me gustaría echarme otra vuelta en esta mesa de diálogo, tratar de cerrar con esto que quiero preguntar, pero antes también quiero escuchar a Daniel Marmolejo sobre las reflexiones que estaba compartiendo el doctor Ángel Valderas Puga, Daniel. Sí, Vicente, mira, recordarás que le entregué al presidente una propuesta para consolidar, y ahora que veo aquí el chat, el Instituto Mexicano de Electricidad de Litio y las Energías Renovables, quitándole el rollo de las energías limpias. Este asunto es fundamental porque pudiéramos tener una base de ingeniería ya existente, que es lo que actualmente se denomina o se llama el Instituto de Electricidad y Energías Limpias, así como lo fue transformando Peña Nieto y de la forma en la que lo fueron reduciendo. Sin embargo, ha habido una política muy extraña en el gobierno de la 4T respecto a este instituto y a otros que no debieran de desaparecer, como el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Este instituto, el actual Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, para mencionarlo de manera muy clara, tenía 438 investigadores, 74 administrativos, 365 sindicalizados, y el total estaba conformado por 834 personas, todos ellos con una vasta experiencia en ingeniería y trabajando de manera directa con la Comisión Federal de Electricidad. Para el mes de junio del 2021, le dieron un golpe muy fuerte, como si se tratara de un golpe neoliberal, y es algo que todavía no me explico por qué. La directora trabajó bajo ordenamientos, y aquí yo preguntaría a la ingeniero Rocío Nale, ingeniera, para que nos explicara por qué han reducido este instituto cuando ahora lo pudiéramos necesitar. Se redujo a 381 investigadores, ¿sí? De los 438 que había. De estos investigadores tienes en categorías A, B, C y D del nivel 1,
del nivel 2 categorías E, F y G, del nivel 3 categorías H, I y J, y del nivel 4 categorías K, L y M. Estamos hablando de ingenieros que son mexicanos, que se desarrollaron también en sus maestrías y en doctorados en el extranjero, muchos de ellos en Europa, en Alemania, y que han participado en diferentes eventos. Yo creo que al Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, como a muchos institutos, les ha faltado ideologizarse y les ha faltado capacidad de lucha y de resistencia. Afortunadamente, dentro de este instituto yo pude compartir opiniones con algunos ingenieros, incluso algunos que ya están jubilados, quienes patrióticamente se ofrecieron a través de un documento que le entregué al presidente para conformar el Instituto Mexicano de Electricidad, Litio y Energías Renovables, el IMELER, como se pudiera llamar. Significa que ya existe una base que se pudiera reorientar. Yo lo que aquí creo y que quiero abrir esto al doctor Ángel Valderas es que pudiésemos unirnos a través del conocimiento y de la experiencia que él tiene, primero en la defensa de este instituto para que no lo destruyan. Lo segundo es para que esto que le hemos ofrecido al presidente también lo conozca el doctor Ángel Valderas y pudiéramos reunirnos con ellos, porque la experiencia que tienen es muy vasta. Hay ingenieros que llevan 30, 35 años. En tercer lugar, porque es necesario ideologizar a nivel patriótico, a nivel nacional el instituto, porque desgraciadamente muchos de estos ingenieros vienen de un proceso de la descomposición de las ingenierías en el enfoque no solamente de los recursos y las necesidades de México, yo diría hasta les faltó amor a México, porque no estaba dentro de la currícula. Y si logramos conformar esto, y si el presidente nos da una audiencia, y no a mí, aunque yo haya presentado el proyecto, sino a los ingenieros, y se lo dije de manera un poco, pues no sé si simpática o preocupante de mi parte, ¿por qué sí recibir a Carlos Slim, que es ingeniero, y no recibir a estos ingenieros que no son ricos como Carlos Slim, pero que forman parte de las estructuras del Estado, que están dispuestos a reconvertirla para contribuir al desarrollo nacional? Entonces, si el maestro Ángel acepta, le comparto el documento que le entregué al presidente para que lo pudiera valorar y buscar reunirnos con los ingenieros del INEL, que se llamaría el IMELER, para ser un frente de batalla en la defensa del litio, en el enfoque de una industria nacional, para contribuir a CFE, para ayudar también dentro del campo geológico, donde se estaría tomando en este momento como referencia el litio, para hacer toda la reconversión a los procesos industriales necesarios. Porque nos lo han dicho aquí en el chat. ¿Y por qué sí existió el Instituto Mexicano del Petróleo? Bueno, por lo mismo. Pero sabemos que los derivados del litio, los productos que surgen del litio, se utilizan en la industria aeronáutica, en la industria farmacéutica, desde luego en el campo de la electricidad, por sus cualidades, por su capacidad de reserva energética. Entonces, yo no sé si el doctor Ángel acepta, seguro él tiene muchos conocimientos en la materia, pero yo lo que quería, porque fueron algunos compañeros y el presidente se confundía, y con todo respeto, los compañeros van de buena fe, pero no tenían conocimiento realmente de lo que significa el instituto, que junto con otros institutos en el estado de Morelos forman parte de una estructura, al igual que en Querétaro lo hay, pero en el estado de Morelos, donde están la mayor cantidad de centros de investigación nacional. Y hay institutos de investigación genética fundamentales, ahora que se ha mapeado el 100% del ADN del Homo sapiens. ¿Cómo destruir estos institutos? ¿Por qué la 4T se puede prestar a esto? Si acaso será por los sueldos de los ingenieros, pero pues finalmente no les están pagando tampoco, los están corriendo, los están obligando a firmar sus renuncias. Hay una descomposición en algunos de estos institutos y me extraña que siendo el agua un producto de la naturaleza necesario que hay que proteger, como estamos protegiendo el litio, se desaparezca el Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua, que también forma parte de esta estructura
de institutos de investigación en ese estado de Morelos. Tenemos que luchar, porque además déjame decirte algo, querido Vicente y doctor Ángel, en el lugar en donde el presidente Lázaro Cárdenas y el general Mujica escribieron el manifiesto de la nacionalización del petróleo, de electricidad y energías limpias. Sería un contrasentido destruir esto que es patrimonio también intelectual y que le ha costado millones de pesos a México tener este tipo de vanguardia de conocimiento. Escuchamos tu opinión para cerrar, doctor Ángel Valderas Puga, y nada más te pongo sobre la mesa algo. Después de la traición, algo más quise decir, después de la traición del domingo, en México existe la posibilidad de que terminemos por la ruta, por el camino de España, luego de que no se aprobara la reforma eléctrica. Mira, tenemos elementos, parto de lo último, Vicente, tenemos elementos que no tienen los españoles. Hay que recordar que el pueblo español cometió el gravísimo error de permitir la privatización de su empresa pública, que era Endesa, hoy controlada al 90% por la italiana Enel. El gobierno español, Pedro Sánchez, Unidas Podemos, no han podido meter en cintura a las empresas del sector eléctrico, porque a pesar de que no son gobiernos privatizadores, no tienen ya ningún elemento, ninguno. México todavía tiene la Comisión Federal, tiene un gobierno que no es entreguista, la Constitución señala que se pueden otorgar permisos, no que se deban otorgar permisos, y tenemos un gobierno que está defendiendo a la nación. Ese elemento no lo tienen los españoles, pero sí tenemos que señalar que el voto irresponsable de la oposición el pasado domingo mete en riesgo a las familias mexicanas. Con respecto a lo que señala Daniel, claro que sí, hazme llegar el documento. Mira, el Instituto Mexicano del Petróleo también lo abandonaron, Vicente, Daniel. Hay 2.500 derivados del petróleo. México llegó a ser la sexta potencia petroquímica a nivel mundial. Y estos inútiles neoliberales que gobernaron el país en los últimos 36 años echaron a perder todo eso. México estaba incluso en un índice de competitividad por ahí del lugar número 30. Después, con Vicente Fox, caímos hasta el lugar 60. Mira, de que se puede, se puede. Por un lado, veamos la actitud del gobierno. ¿Qué pasó con la COVID? Bueno, echó a andar a CIDESI y en Sinergia, que es el Centro de Desarrollo en Ingeniería, echó a andar a CIDESI con CONACYT y con incluso empresas privadas para sacar adelante 2 ventiladores mecánicos construidos en México. Ahí los tenemos, GETSI y Ejecatl, ya distribuidos en hospitales, etcétera, y se hicieron en México. Apuesto 1000-1 que con gobiernos panistas o priistas habrían intentado nada más comprarlos en el exterior, pero no había. Hay una anécdota muy importante que muestra que el camino, Lula da Silva, que toda su vida fue obrero metalúrgico, cuando Brasil encuentra petróleo en aguas profundas, Lula da Silva convoca a sus facultades de ingeniería y les dice, tenemos petróleo en aguas profundas, estoy sintetizando, no literal, y no queremos comprar tecnología del exterior. Le entran y las universidades brasileñas le entraron y hoy en día, gracias a Lula da Silva, Brasil exporta tecnología para extraer petróleo en aguas profundas. Eso no se nos debe olvidar. Últimas 2 cosas. Mira, un poco lo que señalaba Daniel. Hay que tomar en cuenta que fueron 36 años de neoliberalismo en el cual gran parte de la alta burocracia, gran parte de la academia se formó en un ambiente neoliberal. Y eso no es fácil porque es también cambiar conciencias.
Por último, la transición energética es necesaria, ya ni siquiera por pensar en el ambiente. Para mí son los dos grandes motores. La transición energética se tiene que dar, por un lado, el ambiente, pero por otro lado, porque tenemos que recordar que los combustibles fósiles no son renovables, se van a acabar. Es una cuestión de supervivencia. La reforma que votaron en contra la derecha en México decía que la transición energética debería de ser controlada por el Estado mexicano, pero ellos lo que quieren es que la transición energética sea controlada por extranjeros. Es un cambio de mentalidad, no va a ser inmediato, pero avanzar en la dirección correcta es un poco lo que plantea Daniel, recuperar la experiencia de ingenieros e ingenieras mexicanas y además también resolver problemas nuevos para seguir avanzando en el desarrollo del país. Cierro. Cuando se comenzó a construir la refinería de Dos Bocas, dijeron que el gobierno de México no tenía ingenieras e ingenieros con experiencia. Y es cierto, la última refinería que se construyó en este país fue en 1979. Fíjense nada más, del 79 al 2000, 20 años. Al 2022, 40 años. Ingenieros jóvenes que hayan participado en la construcción de la refinería de Salina Cruz en el 79 con una edad de 30 años de edad, pues a 2022 o a 2020 ya tendrían 70 años. Y sin embargo, basta ver los videos de los lunes en la mañanera para ver el avance impresionante de la refinería de Dos Bocas. Lo que nos muestra es que sí se puede, basta voluntad política y basta tener un gobierno nacionalista no atenido a intereses extranjeros. Querido Ángel Valderas Puga, en cosa de 45 minutos, más o menos cuando cerremos nosotros, en Canal 11 estarán transmitiendo el programa con John Ackerman, y me imagino que también harás declaraciones importantes. Yo invito a la gente para que vea el programa. ¿Y en dónde más te apoyan, doctor, para seguir el diálogo, seguir la información? Ángel Valderas en Twitter, en Facebook y en YouTube. Facilísimo, en las tres es Ángel Valderas. Y aquí vamos a estar, como siempre. Te mando un cordial saludo también a Daniel, y nos vemos el próximo martes. Claro que sí, aquí nos vemos. Querido Daniel Marmolejo, no sé si quieras cerrar con algo más después de lo que dijo el doctor Ángel Valderas Puga, y por supuesto, ¿en dónde te puede respaldar la audiencia de Sin Censura? Vicente, muchas gracias. Pues recordar que esto es muy importante. La economía social logra sacudirse a uno de los personajes más funestos que durante más de 32 años tomó el control de la cooperativa Cruz Azul. Este lunes, 468 socios por unanimidad votaron por la expulsión de 206 socios vinculados a lavado de dinero, robo de cemento, despojo, además del terrible personaje que es prófugo de la justicia, Billy Álvarez. Hubieron hace pocas semanas más de 211 cuentas congeladas vinculadas con estas operaciones. Se logró desmontar por parte de las autoridades otros delitos como una asamblea apócrifa. Previamente, cuando se estaba derrumbando Billy Álvarez, se creó una junta de gobierno provisional que nació muerta. El objetivo fundamental del grupo de Billy era enterrar la asamblea legal y legítima del 29 de septiembre del 2018. La lucha de los cooperativistas fue muy fuerte. En ella han muerto personajes emblemáticos como Oliverio Guerrero Trujillo. También Conrado Ortiz murió en diciembre del año pasado de una forma muy dramática. Los intentos intrusivos por controlar la cooperativa por la vía armada
dieron como resultado que la comandante de este grupo criminal armado esté detenida, María Guadalupe Oviedo. Y todo esto ha sido un tránsito muy duro, el cual tú has contribuido a difundir desde todos los espacios de Sin Censura y también en la televisión abierta. Yo creo que esto también fue un motivo por el cual hemos sido fustigados de muchas maneras, pero el triunfo del cooperativismo y de la empresa cooperativa más importante de América Latina abre un horizonte en este proceso de la refundación y en este proceso de la justicia. Desde mi parte, Vicente, al haber sido el primer denunciante público en la mañanera de estas tropelías y luego ver que otros compañeros presentaban al grupo impresentable con sus demandas y que hoy estarían siendo buscados por la justicia, tengo una natural satisfacción por ver este triunfo cuando supe desde hace 10 años del intento de privatizar las cooperativas en la Cámara de Diputados. Todo esto ha sido muy difícil, ha sido cruento, ha sido violento, ha generado muertos, pero también ha generado esperanzas. 4A República en YouTube, querido Vicente, Homo Ex Novo en Twitter. Agradeciéndole al doctor Ángel, a quien le mandaré la carta, y a ti en todo momento por este acompañamiento en todas las luchas que se están dando en este proceso histórico de la Cuarta Transformación. Avanzamos, querido Daniel Marmolejo. Gracias, Ángel. Y ya que estás en la Ciudad de México, otra vez no tuvimos la oportunidad de coincidir. A ver, ¿para cuándo, querido Ángel? Te mando un abrazo también a ti, Daniel. No te escucho, Ángel. Prende tu micrófono, ¿qué? Vine a grabar el programa con John Ackerman. Vengo ahorita del casco de Santo Tomás. Estuve ahí en el Canal 11. Oigan, por cierto, esta mesita de diálogo amerita una mesita de mezcal, pero ya nos pondremos de acuerdo. Cuídense mucho, gracias. Órale. Que Oaxaca se acuerde de nosotros, querido Vicente. Claro, un fuerte abrazo gracias. A todos. Gracias. Un fuerte abrazo. Hasta la luego. Que ya compartió. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.